Bueno, buenos días. Comenzaremos ya esta jornada organizada desde la Fundación Peratarres, que se denomina Vulnerabilidad, Bienestar Emocional y Vínculos, Factores de Riesgo y Protección de Población Adolescente. Y gracias a todas las personas que os habéis conectado a la sesión de hoy. Esperamos que sea una jornada muy positiva para todas las personas que están preocupadas o que investigan o trabajan con adolescentes y que, bueno, se interesen por cómo, sobre todo, podemos pues encontrar qué es lo que la investigación nos dice, ¿no? De qué factores de protección y de riesgo nos encontramos en el caso de las personas o los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Bueno, mi nombre es Fabricio Bussi, soy el responsable del Departamento de Consultoría y Estudios que ha llevado a cabo esta investigación a través de un proyecto del IRPF estatal. Y yo simplemente, nada, voy a mencionar cuatro cosas a manera introductoria y después el Guillem Palá va a ser la presentación de la investigación que hoy estamos aquí compartiendo con todas vosotras, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, la Fundación Pratarres y nuestro Departamento de Consultoría y Estudios, ya hace unos cuantos años que estamos investigando sobre este tema, ¿no? De la salud mental, el bienestar emocional, sobre todo, y cómo se entrelaza con la situación de vulnerabilidad, es decir, cuáles son las situaciones dentro de las familias y los jóvenes que se encuentran en situación de riesgo, de vulnerabilidad social y que impactan sobre todo en el tema del bienestar emocional, ¿no? Entonces, bueno, el año pasado presentamos una investigación que llevamos a cabo en la red de centros socioeducativos de nuestra fundación y que nos marcaba ya una línea muy clara, ¿no? En cuanto a las necesidades que existen y cuanto a, sobre todo, la prevalencia de situaciones de bienestar emocional, ¿no? Que se producen en las familias que de alguna manera también pues acumulan factores o situaciones de exclusión social, ¿no? Son familias en muchos casos que acumulan factores de riesgo, como pueden ser, pues, que tienen origen migrado, que no tienen un trabajo estable o unos ingresos económicos suficientes, que tienen, bueno, una trayectoria migratoria, que acumulan en muchos casos duelos migratorios, y cómo todas estas situaciones se van acumulando y van teniendo un impacto, desgraciadamente, muy negativo en esta etapa fundamental entre ¿no? de evolución de niños y niñas. Seguramente los que tenemos el privilegio de tener hijos e hijas adolescentes sabemos el momento crítico que es este periodo para todas nuestras para estos jóvenes que básicamente se desarrollan, ¿no? Y pasan por situaciones, un momento vital de definición y que muchas de estas situaciones tienen impactos muy negativos, ¿no? El tema de la soledad, sobre todo también. Nosotros, de hecho, hemos estudiado la soledad no deseada en otros colectivos y a veces, en general, cuando la gente piensa en situaciones de soledad, rápidamente hace referencia a la gente mayor, cuando en realidad la investigación demuestra que la sensación de soledad no deseada tiene mucha más incidencia entre la juventud que no entre la gente mayor, ¿no? Entonces, cómo esta situación de soledad, ¿no? Potencia estas situaciones estos impactos negativos en el bienestar emocional, generando toda una serie de consecuencias que luego van a desencadenar, si no hacemos nada para evitarlo, en problemas de salud mental más graves, ¿no? Entonces, ya en nuestra investigación que hemos desarrollado en la anterioridad, pues nos marca que todas las situaciones y las actuaciones que podemos hacer de tipo preventivo tienen un impacto muy potente, ¿no? en las familias y en los jóvenes, con lo cual, bueno, es uno de los primeros pasos que seguramente saldrán de esta investigación que Guillem os presentará a continuación, ¿no? Por último, nada, agradeceros que estéis hoy conectadas y que estéis también muy vinculadas en este tema que creemos que es fundamental para nuestra sociedad y para que, bueno, niños, niñas y adolescentes puedan crecer en situaciones más equitativas, más justas y que sobre todo puedan protegerse de las situaciones negativas que impactan en su bienestar emocional. Guillem, adelante con la presentación. Muchas gracias a todas y estamos en contacto. Genial, Fabri, pues muchísimas gracias. Bienvenidos a todos y a todos a esta sesión de presentación del estudio. Em, Fabri, si puedes dejar de compartir, voy a compartir yo pantalla.
Vale, genial. Un poco de qué nos vamos a encontrar en esta jornada, en esta sesión, ¿de acuerdo? El objetivo, básicamente, aparte de presentar los resultados del estudio, es hacer un poco de debate sobre lo que os iremos contando, a ver si os hace sentido, a ver si creéis que hay acciones de mejora, comentar un poquito todo. Por esto intentaremos ser bastante breves, yendo a la idea. Aunque, bueno, es un estudio extenso y hay diferentes líneas de trabajo que nos gustaría explicaros, pero esto, pasaremos bastante rápido algunos temas y después, si hay algunas dudas, cuestiones, la parte final de la sesión las recogeremos, ¿de acuerdo? Entonces, primero haremos una pequeña contextualización del estudio, os contaremos un poco la metodología y la estrategia de análisis. Eh, Hablaremos un poco de cómo hemos segmentado a la población diana. Haremos un breve apunte sobre términos de referencia como pueden ser salud mental, bienestar emocional o vulnerabilidad social y después ya iremos a la presentación de los resultados, ¿de acuerdo? Deciros, como contaba Fabri, que básicamente este estudio intenta identificar factores de riesgo y factores de protección en población adolescente y a partir de aquí configurar propuestas de acción y estrategias de intervención. Pero también hay una parte muy interesante que es una adaptación de una escala de soledad, ¿de acuerdo? Que nos presentará específicamente Paco López, ya que ha sido trabajado por un equipo específico este tema, ¿de acuerdo? Finalmente, os presentaremos un poco futuras líneas de investigación, ya que tenemos una buena noticia, que es que este programa hemos obtenido la financiación del Ministerio para llevarlo a cabo, para darle continuidad y llevarlo a cabo el año que viene. Y también nos gustaría plantear un poco cómo tenemos pensado y para que nos propusierais ideas para mejorar el diseño, ¿de acuerdo? Todo esto en la parte final de preguntas y debates, pues haremos unas conclusiones y un cierre, ¿de acuerdo? Como veis, este estudio, en este programa han participado multitud de personas, ¿de acuerdo? Yo he sido Guillem Pala, la persona que lo ha coordinado, pero ha habido todo un equipo de trabajo de diferentes técnicas de proyecto, como puede ser Leire, como puede ser Laia, que está también conectada por si hay cualquier tema que queramos también preguntarle más sobre el contenido del programa. Tenemos a Katy, a Caterina, que está aquí haciendo el apoyo administrativo y también todas las cuestiones de logística, como puede ser la organización de las infraestructuras digitales de este webinar. Josep Lluís Casanova, que también nos ha ayudado con el análisis, Stephanie, que hizo prácticas con nosotros, y a partir de aquí todo un equipo encabezado también por Paco López, tanto de el grupo de investigación GIAS de la Universidad Ramon Llull como personas asociadas a la Universidad Pontificia de Comillas, que han contribuido a la adaptación de esta escala de soledad que después contaremos. ¿De acuerdo? Como os decíamos, este programa está financiado a través de la convocatoria para proyectos sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. ¿De acuerdo? Sabéis que este tipo de programas las propuestas se hacen ya el año anterior y duran un año, ¿de acuerdo? Del 1 de enero al 31 de diciembre. Ahora terminaremos un poco los diferentes análisis y también intentaremos incorporar algunas de las reflexiones que salgan en este webinar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué este estudio? ¿No? Un poco de consideraciones, evidencias previas que teníamos incluso antes de empezar el estudio que le daban relevancia a la temática, ¿no? Sabíamos que la adolescencia constituye una etapa crucial en la construcción de la identidad, la consolidación de los vínculos sociales y el desarrollo del bienestar emocional. Esto ya lo conocíamos y cada vez hay más estudios que dan cuenta de la importancia de este periodo, ¿de acuerdo?
También veíamos que había, como comentaba Fabri, un aumento de la soledad en personas adolescentes, ¿no? Especialmente a raíz de la pandemia de COVID, pero no solo, ¿de acuerdo? Aquí, como vamos a comentar, las redes sociales online, por decirlo así, ¿no? Porque redes sociales también, también las hay offline, juegan un papel importante. Incluso, como veremos, paradójico, ¿de acuerdo? Entonces, esta era una temática que también nos interesaba de algún modo analizar. Por el otro lado, teníamos a la OMS que nos decía que más del 50% de los problemas de salud mental comenzaban a manifestarse a partir de los 14 años. Por esto era relevante estudiar esta población en concreto. Y que, por último, ¿por qué no? Este componente de vulnerabilidad. También había diferentes evidencias que nos dicen que estratos socioeconómicos más bajos, donde hay diferentes tipos de vulnerabilidades, es más frecuente que haya trastornos de carácter de salud mental o incluso sin llegar a temas de diagnosticables, por decir así, hay muchas evidencias que el bienestar emocional no es el mismo en estos contextos que en otras franjas poblacionales, por decirlo así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué retos teníamos, ¿no? Antes de empezar este estudio, sabíamos que no es nunca fácil, ¿no? Cuando hablamos de pobreza, no es lo mismo que vulnerabilidad social, ¿no? Y un poco el reto que teníamos, uno de ellos, era marcar claramente esta diferenciación para afinar en el análisis, ¿no? Porque sí que es verdad que la pobreza es un fenómeno que es, aparte de multicausal, también produce múltiples efectos, pero creíamos que en el momento de analizar la vulnerabilidad social teníamos que darle mucho más énfasis, ¿no? Hacer mucho zoom a aquellas condiciones específicas y precariedades, ¿no? que se generaban a partir de pobreza y no solo de pobreza, ¿de acuerdo? Sabíamos que existía evidencia, como la que os he presentado, pero esta se presentaba de forma parcial y poco sistematizada e integrada. Y un poco el reto era también sistematizarla. Y sabíamos que había efectos recíprocos entre soledad no deseada, bienestar emocional y salud mental, ¿no? Y un poco la idea era clarificar cuáles eran estas interacciones y estas formas conjuntas de dar forma a fenómenos sociales. ¿De acuerdo? Entonces, los objetivos de este estudio, bueno, teníamos objetivos como más específicos, sistematizados y así, pero a nivel divulgativo, más y a nivel para que lo podáis entender también ahora mismo, ¿no? Más que listar síntomas, ¿no? Más que decir, este factor de vulnerabilidad y este hacen que haya este tipo de trastorno o este tipo de dolencia o tal. No, lo que queríamos identificar era factores de riesgo y factores de protección. ¿Qué significa esto? Factores que nos hablen de la probabilidad de que se desarrollen ciertas casuísticas de salud mental, pero no solo, ¿no? También que, por ejemplo, que se reduzca el bienestar emocional de ciertos estratos poblacionales, ¿no? Y una vez identificados estos factores de riesgo y estos factores de protección, ¿no? Que pudieran contribuir a hacer más probable que estas dimensiones sean positivas, ¿no? Sean habitables, sean vivibles, ¿no? Estas vidas, traducirlo en estrategias y propuestas de acción útiles, tanto de prevención, de intervención, incluso de política pública, orientadas a reducir condicionantes estructurales y a reforzar los apoyos y los vínculos que sostienen al bienestar, ¿de acuerdo? Y aquí ya vemos algunas de las cosas que queremos subrayar. Apoyos y vínculos, ¿de acuerdo? Es algunos de los aprendizajes que extraemos de este estudio y que nos llevaremos al estudio del año que viene. ¿De acuerdo?
¿Cómo lo hemos hecho? Varios ejes de análisis, ¿de acuerdo? Por un lado, hemos hecho revisión de la literatura en bases académicas, como puede ser PubMed, a través de herramientas de búsqueda como Google Scholar, diferentes herramientas, y a partir de aquí hemos sistematizado los documentos a través de Mendeley. A partir de aquí hemos construido un marco conceptual que hemos refrendado y hemos de alguna forma actualizado constantemente con 28 entrevistas a agentes estratégicos con diferentes perfiles, ¿de acuerdo? Tendremos personas que vienen de la academia, tenemos expertos en salud mental más desde una vertiente más de intervención. Tenemos profesionales de intervención social y tenemos diferentes agentes también que gestionan algunos servicios, algunos equipamientos de gestión pública, por decirlo así, ¿de acuerdo? Todo esto, lo que hemos hecho, esta parte más cualitativa, por decirlo así, ha sido ya directamente ponerlo al Elastic, codificarlo, triangular toda la información como ahora os presentaremos, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos construido una encuesta descriptiva para refrendar un poco estos hallazgos. Eh, Como os contaba, hemos hecho una adaptación de una escala de soledad adaptada a población adolescente y hemos pasado tanto esta encuesta descriptiva con algunos ítems, más los ítems propiamente de la escala de soledad, a una población de 87 adolescentes en situación de vulnerabilidad. Lo hemos hecho con la ayuda, ¿no?, de la Coordinadora Estatal de Plataformas Salesianas, ¿de acuerdo? Que muy amablemente, a través de una colaboración, ha difundido el enlace para responder esta encuesta, ha incluso dado espacio en sus actividades para responder la encuesta y ha posibilitado que haya grupos de discusión con adolescentes en situación de vulnerabilidad para hablar un poco de todos estos temas. A pesar de que de momento, bueno, aquí pone uno, ayer por la tarde hicimos otro, ¿no? O sea que hemos hecho dos, un poco para hablar de todo lo que venimos hablando aquí, ¿de acuerdo? Vale, a partir de aquí, ¿cómo segmentamos la población diana, no? Lo que queríamos hacer era una mirada más integral de todo el marco que es que se refiere a la adolescencia, ¿no? Desde la adolescencia temprana a la adolescencia tardía, siguiendo un poco la recomendación de la OMS que nos dice que la adolescencia va de 10 a 19 años, ¿no? Un poco porque lo hemos hecho esto. Creíamos que tenía sentido atender a la adolescencia temprana, ya que se producen cambios físicos, psicológicos y sociales muy significativos, ¿no? Se empiezan a explorar relaciones sociales más complejas que dotan de sentido después las vidas de estas personas, ¿no? Hay una transición de la educación primaria a la educación secundaria. Hay los primeros desafíos emocionales. Y hay una anticipación creciente de las experiencias propias de la adolescencia, ¿no? Veíamos que cada vez, por ejemplo, la exposición a contenidos digitales se produce con anterioridad. Cada vez hay una presión estética más fuerte ya desde estas edades. O el inicio de las relaciones afectivas empieza incluso a estas edades. Por esto, esta precocidad en la entrada de la adolescencia hacía indispensable que ya empezáramos a atender a qué sucede a partir de 10 años, ¿de acuerdo? Obviamente, considerando la adolescencia media de 14 a 16, donde se intensifican los vínculos con el grupo de pares, la emocionalidad se torna más compleja y comienzan a consolidarse aspectos clave de la identidad personal. ¿De acuerdo? Como veíamos y como veremos, en esta edad, por ejemplo, empieza a ser la edad donde, por ejemplo, en redes sociales se reciben los primeros inputs negativos de violencia, de discriminación, muchas veces, ¿de acuerdo? Y también, como nos decía la OMS, es cuando empiezan a hacerse visibles algunos
trastornos específicos. Por esto era muy importante también atender a la adolescencia media. Y por último, considerábamos que también era interesante no solo centrarnos en la adolescencia hasta media, sino incluso la tardía, ¿no? Ya que hay una serie de factores de caire, de raíz contextual, ¿no? De estructura social, que hacen que cada vez la adolescencia se prolongue más. ¿De acuerdo? Como puede ser la falta de autonomía económica por las diferentes crisis económicas o la dificultad para consolidar un proyecto vital autónomo. ¿De acuerdo? En este caso, muchas veces, por problemas de acceso a la vivienda, por diferentes problemáticas, se produce lo que entendemos como una transición bloqueada a la adultez, ¿no? Y que esto, como veremos, da como consecuencia un malestar estructural que ahora explicaremos un poco, ¿de acuerdo? Siguiendo con los términos de referencia, ¿vale? Tres ideas clave. ¿Qué entendemos por bienestar emocional? ¿Qué entendemos por salud mental? ¿Y qué entendemos para vulnerabilidad, por vulnerabilidad social, ¿no? Para situarnos un poco en este marco del estudio, ¿no? Por un lado, por bienestar emocional, ¿no? No solo socioemocional, no solo psicoemocional, ¿no? Sino este carácter más generalista del bienestar, eh, lo leemos desde una mirada principalmente estructural y social, sin perder lo que viene a ser propiamente psicológico o individual, ¿no? Hablamos de emociones, pero también de relaciones y de condiciones de vida, ¿de acuerdo? Cómo me siento o cómo gestiono el cómo me siento en mi día a día. Incluimos en este cajón la satisfacción con la vida, el predominio de las emociones agradables, la capacidad de adaptación y, sobre todo, en este estudio, la calidad de los vínculos, la pertenencia y los apoyos, ¿no? Todo esto tienen una consideración dentro del bienestar emocional, ¿de acuerdo? Como veremos con posterioridad, calidad de los vínculos, pertenencia, apoyos, ya son conceptos que tendrían que empezar a sonarnos porque harán mucho sentido tanto en el análisis como en las subsecuentes recomendaciones derivadas del análisis, ¿de acuerdo? Salud mental, es un concepto, por decirlo así, típicamente asociado al ámbito clínico, pero no solo, ¿de acuerdo? Lo hemos considerado no solo desde el ámbito clínico o de trastornos, sino de una forma más amplia, teniendo en cuenta un estado dinámico de equilibrio que permite afrontar el estrés, desarrollar capacidades y funcionar en la vida cotidiana y en la comunidad, ¿no? Un poco siguiendo la recomendación de la OMS. Por decirlo de algún modo, esta forma de conceptualizarlo, nos habla de un continuo, ¿no? Que va desde un florecer, ¿no? Desde un estar bien, desde un sentirse a gusto, a un malestar intenso y, como consecuencia, muchas veces, el desarrollo de ciertos trastornos, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿cómo se relacionan salud mental y bienestar emocional? El bienestar emocional muchas veces actúa como una base protectora, ¿no? Si me siento sostenido y puedo regularme, reduzco el riesgo de desarrollar trastornos de salud mental. Y por otro lado, la salud mental, si está cuidada, también beneficia el bienestar emocional, ¿de acuerdo? Y como decíamos, vulnerabilidad social no es solo un rasgo de la persona, ¿no? Sino que se trata de un entramado, de una posición en un entramado de desigualdades, de discriminaciones, de estigma en el que se mueve la persona, ¿no? Y a la vez es el contexto que aumenta la exposición y o reduce los riesgos y las protecciones, tanto por lo que se refiere al bienestar emocional como a la salud mental. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo este marco, este concepto base, vamos a presentar un poco los resultados y lo haremos en tres fases, ¿de acuerdo? Primero os hablaremos de factores de riesgo y factores de protección. Después os presentaremos la escala de soledad y por último enfocaremos las propuestas de acción y estrategias de intervención, ¿de acuerdo? Pausa. Lo he comentado antes por el chat, ¿de acuerdo? Esperamos que este sea un espacio muy participativo, ¿de acuerdo? Intentaremos terminar la exposición como tal,
relativamente pronto, aunque queremos contaros muchas cosas, pero sí que al final abriremos un espacio de preguntas, de dudas, de debate, de propuestas de mejora, ¿de acuerdo? O os apuntáis estas cuestiones para después, o si queréis, podéis ir apuntándolos en el chat y la recuperaremos al final para dinamizar un poco la conversación. ¿De acuerdo? Dame un segundo, por favor. De acuerdo. ¿De dónde venimos, no? Obligatoriamente tenemos que hablar de determinantes sociales de la salud, ¿no? Esta frase que nos cuenta, ¿no? De que la salud empieza fuera del sistema sanitario. ¿No? Los determinantes sociales son las condicionantes con las que nacemos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que vivir en un barrio o en otro barrio de Barcelona, de cualquier ciudad grande, puede haber una diferencia de incluso 10 años en la esperanza de vida de las personas. Esto nos habla de que ciertas condiciones sociales nos exponen a ciertos riesgos que en otras condiciones sociales no lo harían, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una casa donde no puedo permitirme una buena higiene, hay humedad, pues es más probable que se desarrolle un moho, que es más probable que a la vez afecte mi sistema respiratorio y es más probable que a la vez desarrolle enfermedades de carácter pulmonar, ¿no? Pues esto, que sucede en la salud en general, también sucede obviamente con la salud mental, ¿de acuerdo? La OMS nos habla de ello, ¿no? Y nos dice que las experiencias adversas en la infancia y en la adolescencia aumentan el riesgo de presentar trastornos mentales. Pero también, si atendemos a estos determinantes sociales, también, por el otro lado, podemos atenderlos para mejorarlos, para tenerlos en cuenta y para que sean factores protectores, ¿de acuerdo? No voy a entrar tampoco en los diferentes eh, ítems que pueden presentar, pero os hacéis una idea general, ¿no? Estos factores pueden aumentar o reducir la exposición a riesgos y facilitan o dificultan también los recursos que a su vez influyen en esta calidad de vida, este bienestar emocional y finalmente en esta salud mental. ¿Cuál ha sido un poco la estrategia de análisis de estas entrevistas, de estos grupos de discusión? ¿De acuerdo? Hemos ido analizando lo que nos contaban los diferentes profesionales y las diferentes profesionales y a partir de aquí haciendo una segmentación de aquellos factores de riesgo y aquellos factores de protección que iban saliendo. Y siempre la estrategia ha sido segmentar, segmentar y segmentar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Por ejemplo, tomemos esta cita que nos decía una persona que se dedica a hacer intervención social con adolescencia, ¿no? Estamos hablando de niños y niñas que con una vivienda precaria, que a lo mejor no tienen habitación, que están durmiendo en un sofá, no tienen una habitación propia. Que tú no puedes tener una habitación propia, que no tengas un lugar seguro donde cerrar la puerta y donde tener un rato para descansar, pensar o estudiar, claro que repercute en la salud mental y claro que repercute en el tema educativo. ¿No? Claro, tú puedes ver esto y puedes decir, vale, hablamos de seguridad residencial, punto. Sí y no. La estrategia es ir como segmentando, viendo matices de qué nos dice cada una de estos verbatims, ¿no? De estas citas. Hablamos de seguridad residencial, pero hablamos también de movilidad constante a barrios con poca percepción de seguridad, incluso la movilidad en sí, y es un factor de riesgo, ¿no? Porque cambias las redes de confianza, cambias tu percepción de seguridad, ¿no? Ya da lugar a muchas consecuencias. Y por el otro, ¿no? La no posibilidad de espacio habitacional propio también es un factor de riesgo en sí mismo, que genera inseguridad, que genera ansiedad. Y que a su vez esta inseguridad y esta ansiedad repercute en la salud mental y nos habla, por ejemplo, también del empeoramiento del rendimiento académico, ¿no? Y que a su vez podríamos ir continuando y continuando y continuando en esta cadena de transiciones que se van sucediendo. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos, después de hacer 28 entrevistas, que son bastantes entrevistas,
teníamos una nube de puntos, una nube de ideas, una nube de insights bastante grande que después hemos tenido que hacer el ejercicio de volver a agrupar, ¿de acuerdo? Una nube de puntos o lo que vendría a ser, os presento esta nube de palabras, ¿no? Que es la nube de palabras a partir de lo que salía en estas entrevistas, ¿no? Como el tema del apoyo es importante, como el tema de la falta de acceso es importante, todo el tema emocional es importante, ¿no? Vemos violencia, vemos vivienda, que también está como destacado, ¿no? Las relaciones, las redes, la participación, ¿no? Todas estas cosas es una extensa red de significados que, una vez abierta, teníamos que cerrar de algún modo, ¿no? Y para hacerlo, hemos acabado identificando 45 factores de riesgo y 55 factores de protección, ¿de acuerdo? Es importante señalar que no, sí que es verdad de que a veces un factor de riesgo da lugar a un factor de protección, ¿no? Pero no siempre es así. Y normalmente lo que sucede en los factores de riesgo es que se pueden prevenir con diferentes factores de protección, ¿de acuerdo? No los vamos a hablar todos ahora mismo, ¿no? Pero sí que los hemos analizado en tres planos, ¿de acuerdo? Algunos factores de riesgo se desarrollan en uno de ellos y algunos se pueden desarrollar en los tres, ¿no? En un plano más individual, que tiene que ver con la regulación emocional, las habilidades sociales, la identidad. En un plano más familiar o social, ¿no? Que tiene que ver con los vínculos, con los cuidados, con dinámicas familiares y entre pares. Y a su vez con un plan comunitario o estructural, ¿no? Que tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con la escuela, con los recursos, con la discriminación y con ciertas políticas, ¿de acuerdo? A partir de aquí, en el momento de analizarlo, hemos hecho 12 códigos de análisis que son los que veis aquí, ¿no? Nosotros partíamos de una propuesta de carácter deductivo al principio, ¿no? Si sabíamos que iba a salir cosas de vivienda, sabíamos que iban a salir cosas de la escuela, pero a partir de aquí también hemos hecho un ejercicio inductivo de ver de lo que se nos hablaba, hacer una lista de código y después volver a analizar las entrevistas para ver si nos habíamos perdido cosas y si había citas concretas que tenían que ver con estas dimensiones de las que pudiéramos aprender. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí os voy a presentar tres ideas, cuatro ideas muy básicas de temas que han salido, ¿no? ¿De acuerdo? La idea no es, un momento, no sé si lo tenía por aquí, sí. Intentaremos priorizar aquello que nos parece como más relevante y a la vez como más innovador, ¿de acuerdo? Pero lo veis aquí en la izquierda, de algún modo, ¿eh? Lo que creemos que os puede hacer más sentido. Después ya cuando os pasemos cuando lo cerremos y os pasemos el informe, ya podéis consultar detalladamente todos los factores de riesgo, factores de protección y toda la argumentación, ¿no? Pero algunas ideas clave. Eh, ¿Qué nos contaba? Bueno, de hecho, no es que lo entrevistáramos nosotros, ¿no? Pero por cosas de que estoy yo también participando en una asignatura de la UOC, ¿no? Tuvimos la oportunidad de tener una entrevista con un responsable del Teléfono de la Esperanza, que es un servicio de prevención del suicidio, y creo que es muy interesante lo que nos cuenta, ¿no? De cuando se dan tentativas, hay tres cosas que suelen juntarse, ¿no? Y que las personas que hacen tentativas de suicidio comparten de algún modo, ¿no? El primero es un sufrimiento, un malestar generalizado. Después hablaremos un poco más de qué entendemos por este malestar, pero muchas veces mm, es un malestar que se vive como personal, como individual, pero no, muchas veces desde una perspectiva quizás desde la distancia, ¿no? Ya sabemos que desde lo vivencial es más difícil, pero sí que desde la distancia vemos como muchas de estos sufrimientos son de carácter estructural. Lo que pasa es que moralmente, de algún modo, nos culpamos a nosotros mismos como si fuéramos los únicos responsables de todo ello, y esto nos genera un malestar que se va agravando, ¿no? Por otro lado, muchas de estas tentativas las hacen personas que tienen una red social débil, ¿no? Que tienen esta sensación de soledad no deseada, ¿no? Porque la soledad, tú puedes estar solo y no sentir esta soledad, ¿no? Sino esta soledad no deseada. Y por otro lado, hay un sentimiento de desesperanza, ¿no? De no tener el horizonte, de no ver en el horizonte que algo pueda cambiar, ¿no? De algún modo.
Vale, como os decía, ¿por qué hablamos de malestar? Este malestar nombra algo más amplio que un síntoma y un diagnóstico, ¿no? Pasamos de lo clínico a lo que es estructural, lo que es social, aquello que realmente tiene la capacidad de producir cambios efectivos a nivel poblacional, ¿de acuerdo? Pone el foco en el contexto social que aumenta el riesgo, ¿no? La metáfora esta del caldo de cultivo creo que es bastante, como os hablaba antes, hablamos de probabilidades, pero creo que es bastante interesante para entender un poco cómo funciona esto, ¿no? Cómo diferentes factores se ponen en juego, se entrelazan para tejer una red que puede ser o más habitable o menos habitable y, como consecuencia, dar lugar a una mayor una mejor salud mental, una peor salud mental, un mejor bienestar emocional o un peor bienestar emocional, ¿de acuerdo? No tenemos que obviar la importancia del contexto, que es un contexto, aquí ponemos hostil, ¿no? Cada vez, de algún modo, vivimos en un estado, en un sistema que nos reta, que nos exige constantemente, ¿no? Y incluso a veces cuando tenemos síntomas de cansancio, de fatiga, de no poder más, ¿no? Que se expresan con una etiqueta que le podemos decir ansiedad o le podemos decir depresión, pero también le podemos decir que el sistema nos ha dejado un poquito fritos y fritas, ¿no? Claro, esto para nosotros, o para las personas que quizás no estamos en un contexto de vulnerabilidad, ya es challenging, ¿no? Ya nos reta, pues en un contexto de vulnerabilidad mucho más aún, ¿de acuerdo? También por otras razones que después explicaremos. Un sistema que nos mantiene en el borde, pero aún operativos, ¿no? Vale, estás triste, no te preocupes, yo te daré un ansiolítico para que puedas, no te tengas no tengas que coger la baja y puedas continuar trabajando, ¿no? En este estamos al borde, pero aún seguimos operativos y el sistema se encarga de decirnos, no, no, tranquilo, tú lo que tienes que hacer tienes que hacer yoga. Tienes que cuidarte, tienes que tener un reloj que te cuente las pulsaciones, porque la responsabilidad de cuidarte es tuya y si lo haces, puedes seguir participando de una manera útil en este sistema, ¿no? Claro, las personas que en este sistema ya les excluye directamente, pues esto acarrea una serie de consecuencias, pues en muchos casos devastadoras, ¿no? Todo el tema de la discriminación y del estigma. ¿De acuerdo? Obviamente está influyendo. Y todo el tema de la hiperconexión y la hiperestimulación de la que hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Lo que decía, este sufrimiento no es solo individual, ¿no? Como nos decía esta persona, ¿no? Hay factores de carácter estructural de las que las personas no son ajenas o no permanecen indemnes, ¿no? Por ejemplo, en el rol de los diferentes roles que tiene una mujer y cómo sus hijos, si tiene hijos, ¿no? También se ven afectados por esta tensión entre estos roles, el acceso a la vivienda, la inestabilidad laboral, ¿no? Que muchas veces se nos dice esta promesa de si tú tienes buenas notas, si tú tienes una carrera, si tú tienes tal, estás a cargo de una vida que puede ser buena, pero a la vez, estructuralmente vemos que no todos y no todas tenemos las mismas posibilidades, ¿no? Un sufrimiento que no es solo individual, pero que es importante ponerlo de relieve para no responsabilizar a la persona sobre ella. ¿De acuerdo? Una de las acciones de mejora que nos proponen es esto, hacer énfasis en la injusticia de esta desigualdad, ¿no? Desmontando estos mitos meritocráticos, diciendo, hey, vale, ayer en el grupo de discusión que decíamos, que hice ayer, ¿no? Los chavales les preguntaba cuando se sentían tristes y dice, cuando mi madre no puede pagar el alquiler, ¿no? Pues obviamente esto es algo que si no se explica bien, tú dices, es que mi madre está haciendo alguna cosa mal porque no puede pagar el alquiler. Pero si haces una perspectiva más amplia y ves que es un contexto estructural donde todo el mundo o el 70% de las personas tienen problemas para pagar el alquiler, ¿no? A nivel de cómo interpretas tú este fenómeno,
es mucho más llevable, por decirlo así, ¿no? Un poco lo que os contaba, ¿eh? Es importante salirnos de este discurso meritocrático y es una cosa, esto que ha salido muchísimo en las entrevistas, ¿no? Porque es paradójico cómo el sistema ya de por sí nos hace esto, responsables de todo lo que nos atañe, ¿no? Y de nos dice, no, si tú te lo curras, si tú estudias, si tú tal, te das una buena vida, cómoda y así. Y si no, y si ves que no puedes, pues esto, haz yoga, haz cosas, porque la responsabilidad es tuya, ¿no? Pero claro, al final vemos que no es así y es menos así aún por ciertos adolescentes que están en contexto de precariedades o de vulnerabilidad social, ¿no? No sé si escuchasteis, para ver lo perverso del sistema, ¿eh? Hace un par de semanas salió una noticia que analizaba qué tipo de publicidad reciben los adolescentes y jóvenes por redes sociales y decía que la IA era capaz de analizar qué jóvenes y qué adolescentes vivían en contextos de vulnerabilidad para hacerles más anuncios de cómo invertir en criptomonedas, cómo hacerse ricos, cómo, ¿no? Para ver lo perverso que es el sistema que coge este hilo, ¿no? Esta preocupación y la explota hasta la extenuación, ¿no? Creo que esto también es interesante verlo y es interesante trabajarlo en el momento de hacer propuestas concretas, ¿no? El caso de la escuela, ¿no? Nos decían, claro, es que es muy paradójico como la escuela puede ser la enfermedad, por decir así, pero también puede ser el remedio, ¿no? Porque, por un lado, amplifica las desigualdades, la discriminación, ¿no? Si no se consideran todos las microdiscriminaciones que allí se producen, ¿no? Como espacios de socialización, cómo hay segregación, cómo muchas hay estigmas, no hay una atención próxima a las personas en contextos de vulnerabilidad, ¿no? Pero por otro lado, es el espacio donde nuestros adolescentes conviven y donde es más interesante situar acciones porque es un punto de aplauso obligatorio, ¿no? Como diría Latour. Y es un paso que podemos controlar de algún modo. Entonces, es bueno que pensemos en acciones que puedan tener lugar allí, ¿de acuerdo? Eh, Generando vínculos de calidad, detectando casos de acoso, casos donde la red de amistades sea débil, ¿no? Donde haya bullying, obviamente, para intervenir. ¿De acuerdo? Tema migración, ¿no? También, y ahí voy terminando para dar la palabra a Paco, ¿eh? Un par de ideas más solo. Migración, ¿por qué es que aumenta todo el riesgo, ¿no? Porque hay una cadena de vulnerabilidades que se van sucediendo, ¿no? Claro, tenemos que pensar todo lo que está sucediendo en muchos procesos migratorios, ¿no? Ya empezando desde los trayectos, desde el país de origen con trauma, ¿no? Porque hay violencia, hay explotación, hay una incertidumbre prolongada, ¿no? Y todo esto, si, por decirlo de algún modo, ¿no? Que las palabras, conseguir palabras adecuadas nunca es fácil en este contexto, ¿no? Si hay suerte y consiguen llegar aquí, ¿no? Se produce desarraigo, pérdida de redes y de referentes, ¿no? Muchas veces hay separación familiar. Hay la barrera idiomática también, hay un choque cultural. Y ya después, para terminar de poner elementos en este caldo de cultivo, ¿no? Hay discriminación, estigma y racismos cotidianos que erosionan la pertinencia y la autoestima de la persona, ¿no? La persona no es capaz de confiar, hay estigma y incluso podríamos ir sumando, trámites burocráticos, diferentes factores que no ayudan, ¿no? Esto es lo que se conoce muchas veces con el síndrome de Ulises, ¿no? Que básicamente recoge todos estos factores cuando es de una forma prolongada, cuando hay mucha incertidumbre y obviamente hay este estrés crónico, ¿no? Se traduce en problemas de salud mental, ¿no? Es importante saberlo para no diagnosticar y decir, no, no, vale, es que tú tienes ansiedad, tú tienes una depresión, ya está, ¿no? Tómate la pastillita y ya está. No, no, tenemos que entender el contexto
¿no? Que acompaña esta expresión de este malestar, por decir algo, para hacer acciones de intervención más adecuadas, ¿no? Y finalmente, muchas veces esto, la transición a la vida adulta, como que se va un poco como hablábamos antes, ¿no? Como estructuralmente se hace muy difícil seguir, se hace muy difícil tejer un proyecto de vida independiente, pues todo esto se cronifica a lo largo del tiempo, ¿sí? Ya para empezar, ya para terminar y para hacer el puente también hacia la escala de soledad, ¿no? Hablamos de esta soledad hiperconectada, ¿no? Donde nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, están muchas veces en redes sociales online, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Bueno, para empezar, decir que esto, ¿no? Que lo que comentaba anteriormente, que tú puedes estar solo, sola y no sentirte sola, sino que sea esta dimensión es de carácter subjetivo, ¿no? A veces es de carácter objetivo, que realmente no tengo redes y estoy sola. Pero a veces tenemos la paradoja del siglo XXI que decimos en el informe, ¿no? Que nos cuenta que como más conectados con unos vínculos que no son los adecuados, ¿no? Que son débiles, ¿no? Que son incluso a veces tóxicos, ¿no? Más sensación de soledad, ¿no? Y esto eh, tiene su punto álgido muchas veces de los 14 a los 17 años, como nos comentan Anderson y Jan, ¿de acuerdo? Eh, Porque vemos interacciones rápidas y superficiales, ¿no? Aquí, otra vez, hablar de la calidad de estos vínculos que, ya os avanzo, spoiler, que es también lo que trataremos a partir del año que viene, de focalizarlos un poquito más, ¿no? Todo el tema de las redes, ¿no? Que pueden, igual que la escuela, ¿no? Puede ser un refugio, puede generar autonomía. Hay gente que, por ejemplo, tenemos otro estudio relacionado con videojuegos donde realmente se construyen redes, incluso afectivas, que las personas consideran como seguras, que ayudan, que mejoran la autoestima, pero puede ser todo lo contrario, ¿no? Puede aislar el aislamiento, dependiendo de las dinámicas que se den, FOMO, la economía esta de la validación, ¿no? De los likes, todo esto, ¿de acuerdo? Y bueno, quería entrar un poco, pero bueno, ya no voy a entrar en la interacción, en la intersección esta de pobreza y soledad, ¿no? Que obviamente se retroalimentan, ¿no? De algún modo, la pobreza reduce las oportunidades reales de socialización. Muchas veces, si no puedes hacer lo mismo que los demás, aumenta las probabilidades de aislamiento y soledad, ¿no? Lo mismo de los demás, entre paréntesis, obviamente, ¿no? Como extraescolares, como ocio, como ciertas actividades, ¿no? Estos espacios de socialización, es mucho más probable que te sientas solo, sola, que estés solo o sola, ¿no? También la falta de redes de apoyo empeora las trayectorias, ¿no? De algún modo se vincula con inseguridad, peor rendimiento académico y mayor riesgo de depresión en la adultez. Destaca una brecha muy grande en malestar psicológico entre adolescentes con soledad y adolescentes con apoyos sólidos, ¿no? Con un estudio de la Fundación 11 y Soledades. Y finalmente, hay una relación recíproca, pero asimétrica, ¿no? De algún modo, la pobreza eh, influye en la soledad, que la hace que sea más frecuente, y la soledad respecto a la pobreza empobrece el capital social, ¿no? Menos participación, menos apoyos, menos oportunidades, reforzando este círculo de vulnerabilidades. ¿De acuerdo? Dicho esto, voy a cederle la palabra a Paco, ¿de acuerdo? Para presentarnos un poco esta adaptación de la escala de soledad y después volvemos un poco con los resultados finales, un poco las conclusiones. Muchas gracias, Guillem. ¿Compartes tú la presentación? Sí, voy a compartir. Dame un momento que a ver si puedo compartir sin que salga yo. Vale, en un estudio como el que estamos conociendo, que nos habla de bienestar, de salud, de relaciones sociales, estamos hablando de cosas de un nivel de complejidad
que hacen que probablemente la mejor manera de acercarnos a ella es la que nos ha ido contando hasta ahora Guillén y después la completarán, que es una manera más cualitativa de entender cómo lo viven las personas implicadas y las personas que acompañan, en este caso, a los adolescentes que son los protagonistas de estos procesos. Pero también queríamos, digamos, introducir una mirada cuantitativa que nos ayudará a poner, a medir de alguna manera estas experiencias. Lo que yo os contaré tiene que ver con esta parte, es decir, además de entender todo lo que está pasando en relación al nivel de bienestar, de salud y cómo son las relaciones sociales de los adolescentes, intentar también ponerle números, medidas, dimensiones que nos permitan conocerlo mejor. Eh, Guillem, si pasas. Dame un momento, a ver. Vale, ya. Vale. eh, Entonces, yo os comentaré qué hemos hecho con la escala a la que ha hecho antes referencia a Guillem, que es una escala en la que nosotros ya estábamos trabajando desde el Grupo Transvita. El Grupo Transvita es un equipo de unos 17 investigadores de tres universidades, de la Universidad de Deusto, la Universidad de Comillas y la Universidad Ramón Llull, y llevábamos unos años trabajando porque en temas relacionados con las transiciones vitales en general y últimamente habíamos puesto el foco en el tema concreto de la soledad de los jóvenes, porque todos los estudios internacionales, como ya ha dicho antes Guillem, a pesar de que la idea de que la experiencia de soledad está muy vinculada a las personas mayores, nos van poniendo de manifiesto que el colectivo de edad que manifiesta niveles más intensos de soledad no deseada es el colectivo sobre todo entre 16 y 24 años, pero seguramente también, depende de los estudios, se puede ampliar por debajo o por arriba. ¿Por qué entonces nos pusimos a construir una escala de soledad para jóvenes? Básicamente porque los instrumentos que habían nacido también del colectivo de las personas mayores, básicamente las escalas más utilizadas, sobre todo UCLA, que si alguien se ha movido en el terreno de la soledad, ya seguramente está familiarizado con ella porque es una de las escalas más utilizadas. Y había alguna otra escala para niños, pero en general, aunque existiera alguna que tocaba un poco más la adolescencia o la juventud, no estaban tampoco muy contextualizadas culturalmente y en lengua castellana existía esta necesidad. Por lo tanto, nos pusimos a trabajar en ello. Si pasas, explico muy rápidamente el proceso de construcción de una escala, que como otras escalas, bueno, tuvo una fase más cualitativa, en la que aparte de los 17 miembros del grupo Transvita, contamos con 14 expertos con metodología clásica, cualitativa en el diseño de ítems para una escala de estas características, eran especialistas en temas metodológicos, en cuestiones de juventud y en cuestiones de soledad no deseada. Y luego una fase cuantitativa en la que se hizo una aplicación de una primera versión de la escala a 273 jóvenes de toda España, de distintas comunidades autónomas, y se hizo un análisis estadístico, análisis factorial, etcétera, hasta tener una escala final. Esa escala final, que es una primera versión, porque todavía tenemos que seguir trabajando en ella, tenía 29 ítems y estaba destinada a medir la vivencia de soledad no deseada en distintos ámbitos para jóvenes entre 16 y 30 años. A partir de ahí hicimos un trabajo posterior que fue una adaptación, que es la que se ha aplicado en este estudio, para una versión adaptada para adolescentes. ¿Vale? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre la escala general, la escala madre, por decirlo así, y esta versión específica para adolescentes? Básicamente que mantuvimos algunos ámbitos relacionales que tenían que ver con la soledad y que también están presentes, están tanto presentes en jóvenes como en adolescentes, que es todo el tema de la familia, las amistades, el entorno comunitario y la percepción o la vivencia subjetiva de soledad, pero quitamos algunas que ya en la escala madre todavía las tenemos que acabar de trabajar porque nos daban algunos problemas psicométricos, pero que además cuando las planteábamos con adolescentes todavía generan más dudas, que era básicamente lo que tenía que ver con las relaciones de pareja y lo que tenía que ver con las relaciones sociales online. Aunque en este estudio sí que se han hecho algunas preguntas, no dentro de la escala, sino fuera de la escala,
sobre las relaciones sociales online que nos ha dado, nos puede dar información valiosa. Con lo cual, de esa escala madre pasamos a una escala de 20 ítems, sí, pasa, que es la que hemos aplicado. Algunos resultados del estudio, por poner algunas pinceladas que nos ayuden a entender. Bueno, lo primero que tenéis ahí es que hemos traducido, la escala es una escala tipo Likert de 1 a 5 con respuestas que dan los jóvenes. Nosotros lo hemos traducido a porcentajes que a veces nos es más fácil a la hora de divulgar los contenidos saberlo. Por lo tanto, el cero sería, o lo que se aproxima al cero sería la máxima expresión de soledad no deseada, porque hemos hecho una lectura, digamos, positiva de cuanto más porcentaje, máxima protección frente a la soledad, ¿vale? La media de la población de este estudio está en 66,7%, es decir, estarían en un nivel de protección ante la soledad medio alto o medio tirando un poco hacia arriba, eh, pero obviamente queda mucho margen de maniobra para trabajar ahí en lo que son los mecanismos de protección frente a la soledad. Si bajamos un poco más de detalle y le preguntamos a los datos, vale, esa es la media, pero ¿qué perfiles podemos encontrar? Nos encontramos básicamente con esos 4 perfiles que os hemos dibujado ahí. Teníamos un 25, una cuarta parte aproximadamente, un 26,4% de adolescentes que podríamos decir que están claramente o de manera alta protegidos frente a la soledad, por lo tanto manifestaban buenas relaciones en todos los ámbitos medidos, etcétera. Muy pocos en la franja del cero, por decirlo así. Había algunos en una franja de riesgo claro, que podríamos situar entre este 0% y 40%. La mayoría están entre el 20 y pico y el 40%. Este sería el grupo de adolescentes que expresan a través de la encuesta en este estudio una vivencia claramente de soledad no deseada y por lo tanto una situación de claro riesgo en este sentido. Sería un grupo pequeño, pero que están viviendo con mucho malestar su mundo de relaciones. Es este 5,7%. Y luego en el medio nos encontramos con estos dos grupos. Uno de el que hemos llamado como adecuación relacional sería, vale, no están en un nivel elevado, pero sí que habría que tenerlos en cuenta, aunque no están mal, digamos, en una situación media. Pero luego habría ese grupo del casi el 40% en una situación de especial vulnerabilidad, probablemente que justificaría algún tipo de trabajo con ellos. Si pasamos, Guillem, algunas pinceladas, repito que los datos nos dan para muchas lecturas, pero si le preguntamos a los datos, ¿el género tiene algo que ver con la vivencia de soledad? ¿La edad tiene algo que ver? ¿Cuáles son los aspectos o los ítems de la escala que salen mejor y que salen peor? Básicamente, sintetizo. No hay grandes diferencias en temas de género, sí que parece que las chicas están un poco más protegidas que los chicos. Eh, Hay un dato que coincide mucho con lo que se sabe, pero que no tenemos suficiente, digamos, número de respuestas como para hacer esa afirmación, que es las 3 personas de este estudio, de estas 87 adolescentes que han participado en el estudio, que no se definen en temas de género, o bien porque tienen una vivencia de género binario, o porque simplemente prefieren no contestar, es decir, que no se han definido son las personas que tienen índices de vivencia de la soledad no deseada más intensos. Esto coincide bastante con todos los estudios que nos hablan de que la vivencia de soledad tiene mucho que ver con el manejo de la diversidad en general y, por tanto, migrantes, personas que tienen vivencias que están más en la mirada de los otros que en la propia experiencia, que son etiquetadas socialmente como fuera de lo normal, por decirlo así, suelen tener más problemas con este tipo de situaciones. Pero, repito, a partir de los datos justo de este estudio no podemos sacar esta conclusión por el número pequeño de personas que se han situado aquí. La edad, algo parecido. No hay demasiadas diferencias. Hay algunos matices. Parece ser que entre los 14 y 15 años hay una vivencia más intensa del riesgo y los grupos de riesgo se sitúan más en esa edad y los grupos de mayor vulnerabilidad se sitúan más entre 16 y 17 años. Bueno, aquí esto seguramente daría más de sí para analizarlo. Los ítems mejor valorados o que tienen resultados más altos son los que tienen que ver con contar con la familia o contar con amigos, es decir, tener gente alrededor,
esos ítems de la escala tienen puntuaciones medias más altas. Los que tienen puntuaciones medias más bajas son los que tienen que ver con la calidad de los vínculos. No solo tener gente disponible, que eso en general está mejor valorado, sino tener relaciones que ellos valoran como relaciones de calidad, por decirlo así. O sea, tener amigos de verdad, tener gente que se preocupe por ellos, cuestiones de este estilo, ¿vale? Y si pasas, Guillem. Por sintetizar, creo que he puesto esta diapositiva y una final ya a modo de resumen para dar algunos datos de lo que hemos encontrado justo en la aplicación de la escala y en la línea de los objetivos del estudio. Cuando hemos cruzado los datos de la escala con el resto de ítems que Guillena ha explicado antes que se han incorporado al estudio, nos hemos encontrado por hacer una síntesis, con algunas de las cuestiones que tenéis ahí. Respecto a factores de riesgo, hay tres cuestiones que aparecen ligadas a mayor experiencia de soledad. Uno es las experiencias de haber sido tratado de manera diferente o mal en la escuela, también fuera de ella, pero especialmente impacta el contexto escolar, también seguramente contextos de tiempo libre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando los otros te tratan mal, en esa línea de que la soledad no es una experiencia íntima que nace porque tienes un problema yo qué sé, de percepción de la realidad o así, sino que muchas veces nace de haber sido tratado mal, excluido, etiquetado, etcétera. Segundo, el impacto negativo de las redes sociales en la autoimagen, esta vivencia de comparación permanente con estándares a los que no puedo llegar y que me hace sentir mal y que condiciona mis relaciones sociales y por lo tanto intensifica el riesgo de mayor soledad no deseada. Y por último, un tema también que conecta con algo de lo que ha dicho Guillem también antes, que es la manera de aprender a afrontar las dificultades de la vida, ¿vale? Y que conecta con lo que llamaríamos la resiliencia, ¿no? Que también es algo que se puede educar, aprender y construir desde fuera y desde dentro. Pues en aquellos casos en los que los adolescentes dicen que les cuesta volver a intentarlo cuando algo les sale mal, es el grupo de adolescentes que manifiestan mayores sentimientos de soledad no deseada. Por tanto, esta capacidad de afrontar las dificultades de la vida, que probablemente tiene que ver también con estilos educativos y con otros factores que se pueden analizar, también forma parte de las cuestiones que nos pueden explicar o que pueden incrementar el riesgo de vivencia de la soledad. En el otro lado, los factores protectores aparecen sobre todo de manera clara estos dos. Esto lo hemos hecho para los que tengáis más formación en temas estadísticos, análisis de correlación, básicamente, es decir, en qué medida están relacionados estadísticamente algunos ítems, o sea, los resultados de la escala con algunos ítems planteados en el estudio. Pues los dos aspectos que que tienen una mayor relación es el sentirse bien con la propia forma de ser, por tanto, aquellos adolescentes que tienen una valoración positiva de sí mismos y de cómo son, que tienen una autoestima más saludable, digamos, más elevada, también son adolescentes que en la escala de soledad puntúan mejor en el sentido de tener más protección frente a la experiencia de la soledad. Y por último, en segundo lugar, perdón, no por último, aunque las relaciones no es tan intensa como el primero que os acabo de comentar, el tener un propósito vital o el tener razones para hacer cosas en la vida. Es decir, si estudio no es porque toca, sino porque quiero formarme en no sé qué. Los adolescentes que nacen, que crecen aprendiendo a dar sentido a las cosas que hacen, eh, parece que son adolescentes también más protegidos frente a la experiencia de la soledad no deseada. Si tuviéramos que resumir en una frase, si pasas, Guillem, eh, algunos de los aspectos que hemos encontrado en la escala y la relación de la escala con algunos de los otros ítems, desde esta mirada más estadística o cuantitativa, pues podríamos decir lo que os hemos escrito ahí, que la soledad de los adolescentes, de las y los adolescentes parecen depender más de la calidad de los vínculos, a veces más, no es tanto de tener mucha gente alrededor, sino de tener la percepción o la vivencia de que son relaciones de calidad. eh,
también está relacionado con la autoaceptación, todos los temas relacionados con la autoestima, el autoconocimiento, el autocuidado, etcétera, etcétera, y con algunas experiencias relacionales que vienen, que tienen mucho que ver con el manejo que la sociedad en la que vivimos hace de la diversidad en todos los sentidos, ¿vale? Y en los contextos en los que se mueven los jóvenes, tanto en la escuela, en tiempo libre, como también en espacios virtuales. Pues seguramente tiene mucho más que ver con esto que con las variables sociodemográficas, con el sexo, el género, eh, incluso otras circunstancias que podrían ser más de carácter sociodemográfico, parecen tener mucho menos peso que estas otras cuestiones que hemos comentado. Y yo diría que hasta aquí, por hacerlo así sintético. Genial, Paco. Pues muchísimas gracias por esta presentación de la adaptación y de los resultados. Volvemos a tener esta palabra, vínculos, ¿no? Que es un poco también estaba en el título del webinar y es un poco también lo que caracterizará la investigación del año que viene, ¿no? Y que conste que habíamos puesto el título antes de hablarlo exactamente de cuáles habían sido los resultados de todo esto, ¿no? Pero parece que hay cierta constelación que va hacia allí, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente porque nos quedan 20 minutitos y hay muchas cosas que contar, deciros que más allá de algunos ítems relacionados específicamente con temas de soledad, en esta encuesta también incorporamos otras ideas, ¿no? Otros ítems, y muy brevemente, ¿eh? Uno de ellos era, por ejemplo, qué cosas te hacen sentir bien o te dan ganas de seguir adelante. ¿De acuerdo? Vemos que aquí, por ejemplo, la mayor respuesta ha sido familia, seguido de estudios, futuro, metas. Otra pregunta que tenía que ver con qué situaciones o pensamientos te suelen agobiar más. Vemos que el tema de estudios encabeza la lista. De acuerdo, muchas personas, esta es la que eligen de seguida, de bastante lejos, del tema futuro y proyecto vital, ¿no? Esto también nos da claves un poco de hacia dónde remar con nuestras acciones. Y finalmente, otra de las preguntas que incluíamos era, ¿qué te ayuda cuando estás triste, nervioso, preocupado? ¿No? Y teníamos esta respuesta de hablar con alguien o el apoyo social que está muy destacada al principio. Y si nos fijamos en la última, ¿no? En la de estar solo, ¿no? Como podríamos llegar a pensar que este momento reflexivo para tal podría ayudar, pero como vemos, no es ni mucho menos el caso, y se necesita de este contexto, de esta red, para revertir un poco la situación esta de estar triste, nervioso o preocupado, ¿de acuerdo? Entonces, rápidamente, vamos a hacer Voy a presentar un poco el esquema de propuestas de acción y estrategias de intervención, ¿de acuerdo? Algunas estrategias que salen a partir de lo que nos han contado las entrevistas y de los análisis de todo esto, que van muy en la línea de lo que hemos comentado, ¿no? En primer lugar, reorientar la cultura asistencial hacia una lógica comunitaria. ¿No? Como decía alguien que entrevistamos en otro contexto, ¿no? No se trata de ser bomberos, sino de ser guardas forestales, ¿no? Por decirlo de algún modo. Si podemos tender a la prevención, a tejer redes que realmente prevengan la aparición del síntoma, ganamos en eficiencia y ganamos en efectividad. ¿De acuerdo? Menos diagnóstico y más entornos, derechos y acompañamiento, por decirlo de algún modo. Todo lo que tiene que ver con la infraestructura relacional, ¿no? Estos vínculos que comentaba Paco, ¿no? Seguros, tanto lo que hace referencia a familia, pares, adultos y más espacios de pertenencia estables, ¿no? Donde muchas veces nos comentan, ¿no? Que si van a jugar al fútbol, al final acaban saliendo con la pandilla, o sea, la pandilla termina siendo el equipo de fútbol, ¿no? Si hacen actividades musicales, pues muchas veces se relacionan con este tipo de personas, ¿no? Priorizar esto. Resiliencia comunitaria, redes locales que conecten escuelas, servicios, entidades, barrio y familia. Y ya os lo digo, resiliencia comunitaria es el título básicamente de la idea fuerte del proyecto del año que viene, ¿no? Si bien hemos hablado de resiliencia y como veréis en el informe hablamos de resiliencia desde una lógica también
individual, porque es un poco... Muchas veces, muchos profesionales nos llenamos la boca con este concepto. Creemos que la resiliencia tiene que ser algo comunitario, ¿no? No hablamos solo de me moralizo y me responsabilizo yo mismo de cómo afrontar todas estas situaciones, sino que de qué redes me doto para afrontar este tipo de situaciones. Y tenemos que tender hacia aquí. Todo el tema de prevención primaria, selectiva, indicada, ¿no? Si sabemos, si tenemos detectados estos factores de riesgo, esos factores de protección, estos determinantes sociales para ciertos estratos poblacionales, no podemos hacer acciones mucho más dirigidas a ellas, ¿no? Mucho más, acciones de prevención mucho más selectivas, por decirlo de algún modo. Disculpad. Todo el tema de estrategias de afrontamiento y regulación de esta hiperconectividad de la todo el tema de alfabetización digital crítica, ¿no? ¿Cómo atendemos este afrontamiento o cómo lo regulamos? Todo el diseño de hábitos y protección frente a la comparación y a la validación que hay en redes sociales, ¿no? Otra línea de estrategia. Y sobre todo en todo tipo de diseño de actividades, de políticas públicas, de estrategias, este enfoque interseccional que tenga en cuenta todas estas dimensiones, migración, racismo, género, diversidad, desde la parte del diseño, no solo desde la parte de como colectivos a los que destinar población, desde target a la que destinar nuestras intervenciones, sino ya desde el diseño, contar con ellas y con ellos para pensar estos proyectos que puedan dar respuesta a sus necesidades, ¿de acuerdo? Vale, a partir de aquí, incidencia de marco estatal, ¿no? Plantearemos algunas acciones que igual no nos da tiempo ahora a ir una por una, ¿no? Pero básicamente, si aseguramos tema de ingresos, tema de estabilidad con estrategia como puede ser el ingreso mínimo vital, ¿no? Si aseguramos que realmente funcione, eh, solucionaríamos, por ejemplo, muchos otros problemas. Por ejemplo, este estrés que hay con la vivienda. ¿No? Podría ser como una consecuencia, ¿no? Si hacemos acciones para asegurar el acceso y el mantenimiento de una vivienda digna y estable, habitable, todo esto revertirá en una mejor salud mental y bienestar emocional de nuestras familias y también de nuestros adolescentes, ¿de acuerdo? Todas las acciones que tienen que ver con cuidados y conciliación también son muy pertinentes. Toda la línea de la escuela que ya hemos comentado, ¿no? El tema de salud mental y derechos, ¿no? Cómo fortalecer esta atención comunitaria, donde no llega a lo propiamente público, ¿no? Para garantizar que estos derechos queden atendidos y todo lo que tiene que ver con entorno digital, ¿no? Estas medidas de protección de menores, esta alfabetización, todo esto tendría sentido para revertir un poco las consecuencias que hemos visto, ¿no? Aquí algunas estrategias que diríamos low cost, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque, claro, en ciencia estatal no son como líneas estratégicas muy grandes, pero también se pueden hacer acciones como muy concretas en nuestros, por ejemplo, en nuestros centros educativos, ¿no? Hablábamos de que puede ser que allí haya procesos de bullying, ¿no? Pues protocolos que funcionen, ¿no? Donde haya identificación de estos casos, donde haya referentes claros y visibles que se puedan consultar, ¿no? Esto prevendría muchas situaciones de discriminación y a la vez, pues mejoraría todo el índice de salud mental y bienestar emocional, ¿no? Tema de partir de la escuela para hacer, por ejemplo, sociogramas trimestrales, ¿no? De decir, vale, ¿cuál es tu red de amistades? Detectemos aquellos casos donde la red no es sólida, ¿no? O los vínculos no sean de calidad para intervenir de algún modo, ¿no? Y otras acciones que podrían darse a nivel de barrio, entidades, familias, no como puede ser el diseño o la implementación de grupos de apoyo entre iguales, algún tipo de mentoría o incluso tutorías o algún tipo de formaciones sobre higiene digital, ¿no? Espacios juveniles, acción comunitaria, todo esto no tiene un coste muy elevado y puede ser como muy pertinente ligado con los resultados del proyecto, ¿no? Y finalmente, y ya termino, porque queríamos darle un poquito más de espacio al debate, que al final no será tan posible, pero ya termino.
2026, ¿de acuerdo? Del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2026. Nuestra propuesta es focalizarnos en resiliencia comunitaria, salud mental y bienestar emocional adolescente y buscar, identificar herramientas para fortalecer vínculos protectores en contextos de vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Este programa integrará investigación aplicada, el fortalecimiento de capacidades de agentes comunitarios y la validación participativa de los productos del programa, con el propósito de potenciar la resiliencia emocional comunitaria de adolescentes, especialmente en situación de vulnerabilidad, desde una mirada comunitaria e interseccional, ¿no? De acuerdo, entonces, ¿cuáles son un poco las fases? Y ya termino, ¿no? La idea es, a partir de esta revisión bibliográfica que siempre hacemos, ¿no? Incluso de los resultados de este programa, hacer entrevistas semiestructuradas a personas expertas que nos puedan aportar información sobre esta resiliencia comunitaria, sobre cómo implementar procesos que decimos nosotros, de cuidados comunitarios, de algún modo. ¿De acuerdo? Hacer unas dinámicas participativas con familias para ver un poco también las necesidades que identifican y una encuesta con adolescentes. Y a partir de aquí, hacer unas formaciones de una figura que hemos nombrado como potenciadores de resiliencia comunitaria. ¿De acuerdo? ¿Y qué es esto? Esto viene a ser un referente que puede ser tanto público como incluso de alguna asociación no gubernamental, ¿no? Que sea el encargado de tejer estas propuestas de redes comunitarias para prevenir estas situaciones o potenciar estos efectos protectores que hemos identificado en este estudio, ¿no? Y hacer un poco de evaluación de todo esto. Esto dicho de forma muy abrupta y disculparme porque sé que estaría bien como focalizarnos más, dar más tiempo para explicar todo esto, pero ya casi hemos consumido el tiempo del debate, del webinar y sí que quería dar al menos estos 10 minutos para turno de preguntas, qué os resuena, qué os hace sentido, qué mejoraríamos, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, lo que podríamos hacer es... si vais aquí a reaccionar en el Zoom, tenéis la opción de levantar mano. ¿De acuerdo? Aquí podéis levantar mano os daremos la palabra para hacer vuestros comentarios, sugestiones, para comentar tanto los resultados del programa, las acciones, si habéis implementado este tipo de acciones, si nos queréis dar alguna recomendación para el programa que vendrá. Y también si queréis, en el chat podéis hacer vuestras preguntas y vuestras cuestiones, ¿de acuerdo? Deciros ya para terminar, y ahora sí, que estamos montando una página web donde colgaremos todos los materiales y que cuando lo tengamos os enviaríamos un mail con la dirección donde colgaremos este webinar y donde finalmente colgaremos pues, el informe, las infografías que haremos en relación al estudio. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, tenemos 10 minutitos para cuestiones, dudas. No sé si tenemos algo en el chat, que creo que no. Hola, ¿puedo hacer unas consultas? Sí, sí, adelante. ¿Nos dices tu nombre, Hola, porfa? Manuel Ulloa. Genial, muchas gracias. Soy de Chile. He trabajado en el tema de soledad en adolescentes eh, y eh, conozco un poco el tema. También lo conozco en España, en Barcelona. Eh, entonces, primero tengo un par de dudas desde el punto de vista metodológico que me gustaría, ah, si pudieran decirme, puede ser que no lo hayan podido mencionar. Lo primero, cuando plantean el modelo de la escala, me imagino que se construyó un índice, que no lo vi, quizás llegué tarde a la exposición. No, el índice, hablaron de que de que las variables, como se están analizando variables que puedan vincularse entre sí. No vi si es que se dijeron que estaban en la construcción, hicieron un modelo de regresión multilineal, o lineal o multifactorial. No, eso no. Me gustaría que se pudiera aclarar que estadísticamente cómo lo construyeron, porque es distinto, porque como son variables distintas,
la experiencia que yo tengo en el análisis de modelos, cuando son variables distintas, se utilizan modelos jerárquicos, complejos, multilineales, que nos permitan, en cierta forma, poder establecer o vincular variables distintas para construir un índice después, cuando se normalizan variables o se generan pesos y toda esta cuestión. Eso es como desde el punto de vista más cuantitativo. Lo segundo, ¿por qué utilizaron medias para poder sacar conclusiones o promedios para sacar conclusiones después de la aplicación de la escala Likert? Que también no me quedó muy claro, porque sabemos que los promedios tienen desviaciones estándar muy complejas. Las kurtosis de esos análisis son muy complejos para construir un índice que sea cercano un poco a las encuestas, sobre todo cuando son encuestas, porque las encuestas sabemos que tienen un problema de representatividad porque son muestras. Entonces, para poder que la desviación estándar del análisis no sea tan grande, es necesario ir a ajustar la kurtosis, porque no comprendo por qué utilizar un promedio, que es como la medida que peor viene cuando tienes muestras para el análisis. Lo tercero, desde el punto de vista cualitativo, la familia es clave en Soledad, es clave. O sea, los análisis que hemos hecho acá, la encuesta PISA, por ejemplo, lo dice con toda claridad. Dejar fuera en las encuestas a la familia es finalmente el 50% del problema de significación y vínculo entre la soledad, el aislamiento, que también alcancé a ver por ahí, el aislamiento. O sea, nosotros hemos trabajado con jóvenes a nivel nacional acá en Chile y la familia es clave. No se puede entender de otra forma la soledad si no es con el medio inmediato, ¿no? Como la construcción, inclusive el formato cultural que existe. Yo soy antropólogo de profesión, entonces, ¿cómo se entiende eso? Lo otro, hay un componente biológico que también es súper importante, es súper relevante para construir la escala. Es extremadamente importante. Todos los estudios que hay, todos los estudios, sin excepción, nos están hablando de un tema que no aparece a los 16 años, que también ese es otro punto que no entendí por qué lo situaron en 16 años. Los estudios que está haciendo inclusive el Hospital del Mar en Barcelona lo sitúan antes. La mayoría de los estudios que están haciéndose en Japón, Inglaterra, Alemania, etcétera, todos sitúan antes este problema. Los neurobiólogos están planteando el problema de la soledad surge inclusive en la primera infancia. O sea, esto es una construcción también biológica. Y finalmente, como para no alargarme tanto, porque tengo varias dudas, o sea, quedé con demasiadas dudas, discúlpenme. Y después, finalmente, en el tema de la intervención social, me parece muy interesante esto del gestor, pero créanme que no resulta mucho en la práctica, porque la soledad es un tema de construcción de vínculos significativos que a las adolescentes les generan representación de algo. Y reconstrucción de vínculos, por ejemplo, que me tocó hacer mi doctorado en Barcelona sobre trayectorias educativas de niños y niñas migrantes en Barcelona. El vínculo educativo con el colegio, solamente construir el vínculo educativo con el colegio, llevó al municipio de Barcelona a generar el programa de shock educativo, ¿no? Este programa que era poder evitar la segregación en los colegios de Barcelona. Y eso fue un temazo y que no tuvo que ver solamente con la intervención social que tenía que ver con mediadores, sino que tenía que ver con la construcción de un modelo distinto de entender la forma en que la sociedad catalana se relaciona con los adolescentes. Entonces, este es un problema más profundo desde el punto de vista de trabajar con instituciones como la Generalitat o trabajar con el Ayuntamiento. Es muy importante que existan estas sinergias y se construya un modelo distinto que sea coordinado. El índice y la escala, porque la escala de Ookla tiene varios problemas, y construir una escala y construir estos índices nos va a permitir un modelo de referencia pero es importante construirlo bien, como muy bien, porque si no se construye así sólidamente de forma estadística, va a ser simplemente algo que no nos está mostrando la realidad. Eso, gracias. Vale, muchísimas gracias. Paco, ¿quieres responder tú las partes más metodológicas y yo después hago un comentario así como más general?
Sí, primero hay algunos aspectos muy técnicos que igual lo mejor es te paso mi correo y lo dialogamos porque incluso tu perspectiva nos puede ser sumamente útil también por tu experiencia. Tampoco igual yo soy la persona del equipo que más ha trabajado algunos aspectos de... O sea, nosotros construimos una serie de dimensiones que tenían que ver con las relaciones con la familia, los amigos, una serie de ámbitos de la vida y luego a la hora de construir los ítems también dimensiones que tenían que ver con una perspectiva actitudinal, redacciones más cognitivas, más emocionales, más comportamentales, para intentar cruzar diversas miradas a la hora de construir los ítems. Luego hubo un proceso Delphi con expertos que nos ayudaron a afinar todas estas dimensiones y finalmente se aplicó con todos los jóvenes y ahí es donde hubo todos los análisis estadísticos. Yo he dicho así simplificando un análisis factorial, pero sé que hubo análisis de regresión. Lo que pasa es que esto prefiero que te lo contesten algunas de las personas del equipo que han hecho análisis más técnicos y que saben más seguramente que yo y que además podemos hacerlo con más precisión. Por lo tanto, te voy a dejar en el chat mi correo y a partir de ahí dialogamos para, digamos, resolver con más precisión. Todo esto supongo que acabará una vez que esté afinado esta primera versión de la escala, publicado, contrastado, etcétera, y ahí también podremos establecer el diálogo eh, en contextos, digamos, científicos una vez que se publique en todo el proceso. Pero te voy a escribir aquí el mail para ti o para cualquiera que tenga alguna duda al respecto con el tema de la escala. No solo por lo que yo te pueda responder, sino porque creo que nos será de mucha utilidad también tu experiencia. Vale, Paco, muchísimas gracias. Yo respondo brevemente solo lo que hace referencia a las familias, también con una contextualización, ¿de acuerdo? Porque la idea principal, la idea inicial de este proyecto era hacer algo mucho más amplio, ¿de acuerdo? Se dimensionó para hacer incluso procesos etnográficos y tal, y al final el ministerio nos dio el dinero necesario como para llevar a cabo todo esto. Obviamente estaba contemplado un trabajo con familias, pero sabemos, los que hemos trabajado con familias, que muchas veces, y más en contextos de vulnerabilidad, es difícil llegar a estas familias. Y totalmente cierto que es muy necesario, ¿no? Y de hecho, por esto, en el proyecto del año que viene, cuando construyamos esta perspectiva más comunitaria, ¿no? Haremos talleres participativos con familias para construir este modelo, ¿de acuerdo? Deciros también que la figura esta del facilitador de resiliencia comunitaria, obviamente que es totalmente experimental y que nos encontraremos con retos, pero sí que creemos que tiene sentido para dar también continuidad a nuestra trayectoria. Nosotros también desde la Fundación Preta Res hemos trabajado con financiación de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Un proyecto de cuidados comunitarios sobre cómo tejer redes comunitarias para apoyar ciertos colectivos. Primero identificarlos muchas veces, porque muchas veces se quedan fuera de las redes oficiales, ¿no? Porque muchas veces los mecanismos de identificación solo son los oficiales y estos colectivos en situación de vulnerabilidad no transitan por estos canales habituales, ¿no? Y después para proporcionar cuidados más allá de lo público, ¿no? Desde esta lógica más comunitaria. Entonces, obviamente que tiene retos. Recogemos tu intervención, por esto también estamos grabando el webinar, ¿no? Para reflexionar sobre todo esto y lo tenemos en cuenta para el siguiente año, ¿de acuerdo? Le voy a dar la palabra a la Miriam. Miriam, por favor, brevemente, porque ya estamos como 3 minutos fuera del tiempo establecido, ¿de acuerdo? También os voy a dejar mi mail en el chat, que intervenga Miriam. Había como un cierre y tal, pero ya lo hacemos así como muy brevemente. Y a aquellas personas que os tenéis que ir, bueno, cualquier cosa nos podéis consultar en nuestra página web de Consultoría de Estudios de la Fundación Preta-Res, cualquier duda que tengáis, y os la respondemos y establecemos las colaboraciones que sean necesarias. Adelante, Miriam, brevemente, por favor. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, primero, enhorabuena por la coordinación, Guillem, la verdad, fantástico, y al equipo. Y bueno, comentaros que conozco bien este proyecto porque justamente lo acabas de comentar ahora.
tuve la oportunidad de trabajar en el diseño de este proyecto formé parte como coordinadora de infancia en el curso 23-24 y ahí diseñamos este proyecto a gran escala, como acabas de decir, y sí que veíamos muy necesario la incorporación de las escalas que estaba trabajando Paco. Sí que es verdad que ahora se ha orientado en otra manera, quizá por esa reducción que comentabas, y también tuve la oportunidad de dirigir y coordinar el proyecto de educación, perdón, de salud mental con centros socioeducativos que antes se mencionó. Y entonces he visto, lo que os quería preguntar era también de corte metodológico, porque bueno, tuvimos la oportunidad con Manuel de trabajar este tema y lo volcamos en esa primera propuesta de proyecto que se ha quedado como legado y que nos alegamos que se siga trabajando. Y ahí, claro, tenía otra predisposición hacia la escala, ¿no? De otro índole y dábamos mucha importancia a la etnografía, como has planteado. Mi pregunta es, en- eh, habéis hablado de vulnerabilidad, salud mental y de bienestar emocional, pero también en un momento se ha vinculado con pobreza y se ha vinculado, o sea, mi pregunta es, justamente decías que, bueno, esa interacción entre la pobreza y la soledad, eh, decíais muy claramente que no tiene conexión con vulnerabilidad social necesariamente, puede tenerla, pero no necesariamente. Entonces, me gustaría preguntaros, ¿cómo habéis conectado todas esas técnicas que habéis desarrollado con esta conexión entre pobreza, vulnerabilidad social y soledad? Si habéis descartado la pobreza, si ha sido un indicador, si no ha sido un indicador, y cómo se ha conectado vuestro trabajo con la propuesta de escala que ha presentado Paco. No me ha quedado muy claro en la exposición. No sé si lo podéis desarrollar un poquito más. Vale, Miriam, muchísimas gracias. Básicamente, tema de pobreza, vulnerabilidad y soledad, ¿no? Sabemos que este era como la intersección un poco estrella del análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que sabemos como tú comentabas, que estaba el proyecto pensado de una forma más amplia y tuvimos que hacer algunas decisiones metodológicas. Por ejemplo, el tema de migración, que era muy interesante, también lo hemos trabajado, pero no con la intensidad también que estaba planteado inicialmente. Entonces, a nivel de metodológico, a nivel para relacionar estos diferentes índices, por nuestro lado, obviamente, primero, desde una lógica de revisión bibliográfica, intentamos diferenciar cuando buscábamos palabras clave, ¿no? Los que tengan que ver, los artículos que realmente diferenciaban entre pobreza y soledad no deseaba y los que tenían que ver con otros factores de vulnerabilidad social que no necesariamente tenían que pasar por pobreza, ¿no? Tú puedes ser una persona migrante que no sufras de una situación de pobreza, ¿no? Entonces, este fue el primer criterio como para segmentar bien esta relación. A partir de aquí, incorporándolo también en las entrevistas y cada vez afinando un poquito más el análisis. ¿De acuerdo? No es que hicimos un primer guión que utilizamos para las 28 entrevistas, sino que hacíamos como cada una de estas entrevistas las analizábamos y la utilizábamos para refinar un poquito más el guión e ir como especificando cada vez más estas relaciones, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí también, cuando construimos
esta encuesta, ¿no? En la que se incluían tanto dimensiones propiamente de soledad como otros ítems que aquí no hemos escrito del todo porque ya nos hemos salido del tiempo solo explicando una parte del estudio, ¿no? Pues hablamos con Paco de cómo podíamos complementar estos ítems que tenían más que ver con validar de algún modo estos hallazgos que habíamos obtenido desde la parte más cualitativa con algunas de las cosas que habían trabajado con la adaptación de esta escala de soledad. ¿De acuerdo? Y allí ya hacemos un trabajo de complementariedad de los diferentes ejes que había, de las diferentes hipótesis, de los diferentes, por decir de algún modo, reflexiones o insights que habíamos tenido en el estudio, ¿no? Y finalmente ya en estos grupos de discusión, la idea es terminar de afinarlo y ver un poco cómo los mismos adolescentes hablan un poco de todo esto, ¿no? Para terminar de clarificarlo y ver exactamente, sobre todo, yo creo que lo fundamental es hablar con propiedad, ¿no? Porque cuando hablamos de pobreza, la pobreza en sí mismo, por decir algo, no es nada, ¿no? O sea, o es todo, implica como muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene la pobreza? Estamos hablando de un problema de vivienda, estamos hablando de un problema de acceso a necesidades básicas como puede ser la comida, estamos hablando de un problema de qué tipo de problemática estamos hablando y qué consecuencias tiene, ¿no? Y lo mismo con vulnerabilidad social, ¿no? Hemos visto que incluso con un tema como puede ser migración no es una condición de vulnerabilidad social por sí misma o puede albergar otras dimensiones, ¿no? Que es lo que realmente están dando lugar a estas diferentes consecuencias, ¿no? Y un poco este es la forma de trabajarlo, ¿no? Intentar indagar en cada una de estas dimensiones. Sí que es verdad de que hemos llegado donde hemos llegado, ¿eh? No nos amagamos de esto y el año que viene intentaremos, a partir de aquí, a partir de estas conclusiones, intentar profundizar un poquito más, ¿no? Pero ahora mismo lo hemos trabajado de este modo, ¿de acuerdo? Como os decía, os pasaremos la, el informe cuando lo tengamos, recogiendo todas estas apreciaciones. Y también invitaros a aquellas personas que deseáis a seguir un poco lo que vayamos publicando y si en algún momento, como comentaba anteriormente Manuel, que si en algún momento veis que nos podéis dar insights, que podemos incluso establecer una reunión para hablar de ello y para retroalimentar nuestros análisis, pues será más que bienvenido. ¿De acuerdo? A partir de aquí, si os parece, vamos cerrando, porque ya vamos con 12 minutos de retraso. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis asistido. Muchísimas gracias a Paco y a todo su equipo. Muchísimas gracias al equipo también de la fundación que ha hecho, bueno, Paco incluido, pero, o sea, digo, el equipo más de consultoría y estudios que ha hecho esto posible. Y nada, animaros a seguirnos, a seguirnos viendo en próximas ocasiones y a seguir colaborando y enriqueciendo nuestros análisis para un objetivo como creo que es como bastante común, que es intentar identificar qué podemos hacer tanto desde la parte más analítica como de la parte más política comunitaria para tejer estas redes que protejan estas adolescentes en situación de vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias a todas, a todos y hasta la próxima.